Bienvenidos a otro episodio de Conciencia Holística. Hola Lore, ¿cómo estás? Hola Silvia, ¿cómo te va? Acá Todo- muy contenta. Yo también. Estamos en otra de nuestras entregas de entrevistas holísticas, otra entrevista holística. Contanos, Lore, ¿a quién tenemos el placer de entrevistar hoy? Hoy tenemos de invitada a nuestra casa a Diana Junche. Diana es psicóloga, nació en Buenos Aires, pero es ciudadana de todo el mundo, pues atiende a sus pacientes en 4 idiomas y se desempeña en las embajadas de Alemania y Estados Unidos. Como verán, su empatía no tiene fronteras y su escucha trasciende los mitos de la profesión. Sin temor a lo simple, como bien lo describe Diana París en su prólogo, Diana acepta el reto de explicar esas zonas que aparecen difusas o distorsionadas por el saber popular. Al leer su libro, Su primer hijo de papel, yo aplaudía también su coraje al salir del elitismo que rodea nuestra práctica clínica, sin bastardear los conceptos valiosos que nos legaron los grandes maestros. En cada página fluye con claridad, magistral diría yo, para que los conocimientos puedan llegar a todos. Diana tiene una entrega amorosa con su profesión, y no es casualidad que haya trabajado junto al humanista, el doctor René Favaloro. Diana sabe cómo cuidar el corazón de sus pacientes y hoy se propone ser más expansiva, regalándonos su experiencia y su sabiduría en este hermoso hijo de papel. Con ustedes, su madre, Diana Junche. Applaus für Diana en alemán. Gracias, muchas gracias. Muy feliz de estar con ustedes. Bien. Diana, contanos, qué gran experiencia esta de inaugurar, de traer al mundo este hermoso hijo de papel, que se llama A Terapia Yo, ¿sí? Mitos y prejuicios sobre la psicología. Contanos, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, ante todo un saludo para vos, para Silvia, para toda la audiencia. Este libro, que fue publicado ahora en abril por la editorial del Nuevo Extremo, está hecho en un formato de preguntas y respuestas, porque reúne todos los interrogantes que fui escuchando a lo largo de muchos años de parte de mis pacientes, pero también incluye mis preguntas personales y también frases hechas y conceptos que se escuchan en reuniones sociales sobre la psicología y sobre la vida de los psicólogos. De tal modo que cada pregunta tiene un cartel diseñado por Rosario Rivas Leal y luego viene un texto breve, sencillo, con muchas analogías, que fue en todos los casos, mis textos fueron editados por María Inés Linares y luego fueron ilustrados por Mariela Montoya, porque consideré que estamos en la era de la imagen y el anclaje gráfico es muy importante para entender conceptos. De tal modo que, bueno, luego de la pregunta, mi texto es un puente entre esa pregunta y la ilustración. Y los temas van desde los cuestionamientos más básicos hasta los cuestionamientos más profundos, pasando por distintas etapas, ¿no? Son 92 preguntas divididas en 6 capítulos. Hermoso. Silvia, ¿tenés alguna pregunta para Diana? Así es, así es. Vamos a empezar ya con las preguntas. Disparemos. Vamos a disparar. Nos vamos a sacar las ganas ya que la tenemos en casa, ¿viste? Totalmente. Bueno, a mí me llamó la atención el hecho de que seas políglota y que atiendas pacientes en diferentes idiomas, incluso utilizando 2 o 3 idiomas con el mismo paciente. Eh, yo sé que el modo en que nombramos las cosas hace que pensemos acerca de ellas de manera diferente, que la procesemos de manera diferente. Entonces, lo que yo te quiero preguntar es
si notaste eso en terapia, si hay diferencias en cómo procesan las cosas las personas según su idioma nativo, es decir, si vos pudiste detectar patrones en este sentido, según esto, según el idioma nativo de tus pacientes. Y de ser así, ¿esto vos lo atribuís a diferencias culturales en general o tiene que ver con lo idiomático puntualmente? Muy buena tu pregunta. Ante Gracias. todo, te quería decir que toda persona habla de manera diferente cuando se expresa en su idioma materno. Cambia totalmente su expresión facial, el cuerpo, la vehemencia con la que habla. Es como si desplegara distintos aspectos de su personalidad. Por ejemplo, te hablo de un caso concreto de una paciente húngara que vino de muy chiquita a la Argentina y se abrió camino con su madre y aprendió otros idiomas también, con los cuales se desempeñó como secretaria. Cuando ella habla en castellano, habla como una inmigrante, con mucho respeto, cuidado, pidiendo perdón, pidiendo por favor. Cuando ella habla en inglés, se convierte en una mujer cosmopolita que de algún modo ejerce su profesión de secretaria en una empresa multinacional. Y cuando un día le pedí que hablara en húngaro, si bien yo no entiendo nada de húngaro, quería escuchar el sonido del idioma, se convirtió en otra mujer, porque resultaba que la familia de esta paciente era una familia, digamos, de la nobleza húngara en la época del Imperio Austrohúngaro. Y todo ese brillo, toda esa seguridad y ese esplendor salió cuando ella hablaba en húngaro. Con lo cual yo ahora estoy pensando en escribir otro libro sobre eso. ¿Quién es uno hablando, digamos, en cada idioma? Pero volviendo a tu pregunta, por ejemplo, los pacientes alemanes que he atendido, o austríacos o suizos, tienen realmente dificultades para sostener, o sea, para entrar en una deuda. No les gusta endeudarse, no les gusta deber. Y yo lo estuve relacionando con el idioma y resulta que la palabra Schuld significa culpa y significa deuda también. O sea que en alemán cuando vos decís que le debés 10 pesos a una persona, hay una carga moral Claro. que en castellano no se da, ¿sí? Entonces, en un juicio, cuando a una persona se la declara culpable, se dice esa misma palabra que se designa para una deuda. Claro. Entonces, eso evidentemente tiene que ver con una cosmovisión, ¿no? O sea, cada idioma es una forma distinta de acercarse a un tema, ¿no? Por ejemplo, la palabra doente en portugués alude al dolor. Uh-huh. La palabra enfermo tiene más que ver con esta cuestión de lo fermé, de francés, de cerrado, que tiene que ver con que una persona enferma está más cerrada. Es decir, ese mismo objeto o ese mismo concepto va a estar explicado en cada idioma de una manera diferente, desde un enfoque distinto. Y eso repercute claramente en la psiquis de los pacientes y de todos nosotros. Muchas gracias. Muy bien, qué maestría con la que responde las preguntas, Diana, qué barbaridad. Realmente, sí. Nosotros compartimos una hada madrina que es Diana París. Ay, que sí. Diana, puedo decirlo, Diana estuvo tan amorosa, fue tan generosa conmigo y es la que hace el prólogo maravilloso del libro. Ya ese prólogo solo es una maravilla. Y también tuve el asesoramiento de la doctora Ingrid Brunke, que en la parte de psiquiatría me asesoró, en la parte de terapia de grupo el licenciado Jorge Ceballos, luego en la parte de tercera edad, Karina Grabenheimer, licenciada también, y en la parte judicial,
la licenciada Nancy Scocco, y en psicopedagogía la licenciada Teresa Ventura, que aportaron, digamos, información muy específica en relación a determinadas preguntas. Muy bueno, sí. Sí, acá estamos poblando nuestro segmento de entrevistas holísticas con grandes referentes. ¿Te diste cuenta, Silvia? Tenemos que estar Totalmente. rebosantes de felicidad nosotras. Por ¿Qué supuesto, nivel? es un honor, la verdad, como dijimos al principio, de tener estas invitadas es un privilegio realmente. Bien, ¿tenés alguna otra pregunta para Diana? A ver, sí, claro. Considerando que, que tu papá viene del mundo de la escritura, ¿no? Y viendo también, porque bueno, como te dijo Laura más temprano, nosotros te estuvimos stalkeando también. Y viendo, por ejemplo, las fotos de tus libros, de tus bibliotecas en tu web, queda clara la influencia y la importancia que tiene para vos la literatura. Pero te quería preguntar, ¿cuál fue el camino que te llevó a decir, bueno, tengo que escribir un libro y qué te llevó a escribir puntualmente este libro? Durante muchísimos años pensé que solo iba a escribir el día que tuviera algo que decir. Estuve más de 35 años sin escribir. Hasta que de golpe se me ocurrió anotar, porque el tema es así, los pacientes cuando llegan, algunos hacían algunas preguntas, otros hacían otras preguntas, de tal modo que yo llegué a pensar, yo quiero hacer como una especie de escrito para que cada paciente nuevo se lo lleve a su casa y lo lea tranquilo, ¿no? Como una especie de manual o una guía, ¿no? Y de golpe empecé a pensar que esto le podía llegar a servir a mucha gente. Entonces, empecé a escribir algunas preguntas y luego las empecé a contestar tratando de hacerlo como lo hago en el consultorio, porque todas estas preguntas me las han hecho en el consultorio y las he ido contestando, como si alguien estuviera, o sea, mi idea era que el lector o la lectora se sintiese como en diálogo, digamos, conmigo al leer el libro. Luego entendí que eran muchas preguntas, cada vez aparecían más, cada vez se iban diferenciando también, ¿no? Por ejemplo, primero pensé, bueno, el psicólogo o la psicóloga pueden generar rupturas matrimoniales, que es una de las fantasías que hay. Y después, claro, no, rupturas o separaciones familiares. Entonces, lo separé en dos preguntas, ¿no? O cómo se trabaja el pasado, cómo se trabaja el presente, cómo se trabaja el futuro en terapia. Bueno, son preguntas que de algún modo después las ordené desde la crítica, que tiene más que ver con el rechazo, por ejemplo, yo me autoanalizo, yo no creo en la psicología. En el capítulo 2 se trabaja la desconfianza. Está bien, uno ya está más cerca, pero dice, bueno, pero igual creo que tengo otros caminos de sanación, una buena amistad me puede reemplazar la terapia, un libro de autoayuda puede sustituir la terapia. Hasta que en el tercer capítulo ya trabajo temas que tienen que ver con la curiosidad, cómo se llega a terapia, qué es el secreto profesional, bueno, todo lo que tenga que ver con la curiosidad. Luego en el otro capítulo se trabaja ya un tema de compromiso, ¿no? Ya se supone que la persona está dentro, digamos, transitando una terapia o empezando, digamos, un proceso terapéutico. Luego tenemos situaciones que caen un poco fuera de lo esperado, como por ejemplo, bueno, ¿qué pasa si un familiar se comunica con mi analista sin que yo me entere? ¿Qué pasa si de pronto no me gusta el consultorio? Cosas como que la gente
a la gente le cuesta admitir. ¿O qué pasa si mi terapeuta no tiene resuelto el problema por el cual yo lo estoy consultando? Es una pregunta válida. Sobre todo en estos tiempos donde todos stalkean a sus terapeutas, porque los terapeutas tienen Instagram, tienen Facebook, ¿no? Exactamente. Muy buena claro, antes los terapeutas estaban en el anonimato, había como una especie como de, bueno, de imposibilidad, ¿no? Era más hermética la cosa. Hoy en día, al contrario, hay que mostrarse, ¿no? Entonces, sí, los pacientes saben mucho más sobre la vida de los analistas, claro. Perfecto. Bueno, nosotros hicimos una encuesta con nuestros seguidores en el Instagram de Conciencia Holística y pusimos las preguntas a ver cuáles eran los temas que les gustaría que abarquemos en este episodio. Y si lo hicimos por capítulo. Por ejemplo, en el capítulo 1, donde dicen qué es como la propuesta, una de las más votadas fue: la gente no cambia. ¿Qué opinas sobre esto, Diana? Qué bueno que hayan puesto esto como una de las más votadas, porque es uno de los obstáculos más grandes para acceder a la terapia. Porque si vos crees que la gente no cambia, la terapia tampoco tiene sentido. Porque la terapia apunta a que sí la persona puede cambiar. El tema es que los que piensan así creen que se pueden generar cambios superficiales, pero no cambios profundos. Entonces, claro, la terapia tampoco tiene sentido de ser. Pero hete aquí que todos los que trabajamos en salud, tanto en la parte física como en la parte psicológica, o sea, los que tomamos en forma holística al ser humano, todos hemos construido nuestra vida en el concepto opuesto, o sea, que uno sí puede cambiar. Y yo pongo en el libro que a cualquier persona que dice que la gente no cambia, si vos en otro momento del día le preguntás qué cosa le cambió la vida, te va a dar algún dato, te va a decir la paternidad, la maternidad, un accidente, una mudanza. Es decir, hay momentos de inflexión importantes en la vida de todo ser humano que nos modifica el enfoque. Entonces, si podemos aceptar eso, también podemos aceptar que la terapia nos puede ayudar en esos momentos de inflexión. Perfecto. La segunda, Silvia, contale cuál fue la segunda más votada. Sí, la terapia es para gente muy enferma, que eso también tiene que ver, ¿no?, con esto de cosas similares que he escuchado en algunas oportunidades, como que ir a terapia es signo de debilidad, de no poder solo o sola con los problemas propios. Y, por ejemplo, acá en Corrientes, que es una ciudad bastante chica, sobre todo antes, ahora ya va cambiando un poco la mentalidad, pero al principio, es decir, siglo XX, había como un cierto estigma, ¿no? Esta cosa de ir al loquero, ¿no? Claro. En realidad hay dos temas acá, ¿no? Uno que tiene que ver con que cualquier persona que va al psicólogo es porque, como vos decís, está loca, ¿no? Y lo que yo planteo en el libro es que, y todas las preguntas, si vos lees todo el desarrollo, te vas a dar cuenta de que el eje ya va más allá del eje salud y enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la terapia es un modo de autoconocimiento. Como decía Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo. Por eso también la mayéutica, que es el estilo, digamos, socrático, digamos, de enseñar a través de preguntas, es el que yo utilizo en el libro. De tal modo que el eje va más allá, digamos, de salud y enfermedad. Todos tenemos problemas. La diferencia entre el que hace terapia y el que no hace terapia es
que el que hace terapia lo asume y trata de encontrar una solución a través de la terapia. ¿Es el único método? No, pero es válido. Y desde ese lugar siempre podemos pensar que podemos estar un poco mejor. Por eso es que a mi consultorio viene gente que está muy mal, que está más o menos, que está bien y que está muy bien. Hay que bancarse el éxito también, hay que soportar, no caer en un momento, por ejemplo, de mucho éxito laboral y demás. Ahora en este momento la gente está muy mal, obviamente, y la consulta tiene mucho que ver con, bueno, los duelos, con trastornos de sueño, con el miedo a la pandemia y demás, pero son cosas que están generalizadas, ¿sí? Ahora, en tiempos normales, el que iba al psicólogo, como vos decís, Silvia, era alguien que estaba como fuera de sus cabales o había que, Sí. ¿no? Ahora, en otros países es mucho más, digamos, está mucho más difundida este mito. Mm, Acá ya no tanto, porque claro. dentro de todo nosotros somos un país donde, digamos, el psicoanálisis se ha desarrollado muchísimo, pero hay otros países en donde no tanto. Entonces es muy bueno poder entender que la terapia te ayuda a interpelarte y que siempre es bueno interpelarte y que siempre es bueno cuestionarte y que aunque tenga una herida narcisista, que es, por ejemplo, darse cuenta de que uno se equivocó o que uno puede enmendar algo, eso siempre va a ser para mejor. Totalmente, totalmente. Bien, otra, y esta yo creo, la reconozco porque esta la escuché muchísimas veces. Los psicólogos te lavan el cerebro. ¿Qué opinas, Diana? Bueno, ante todo, esto habla de un desconocimiento muy grande, pero que está bien que exista en el sentido de que no todo el mundo tiene que saber de psicología, ¿no? Cada uno de nosotros tiene zonas de mayor saber y zonas de menor saber. Entonces, lo que hay que hacer es arrojar luz sobre este tema. Además, es adjudicarle un poder muy grande al terapeuta. ¿Sí? Pensar que el terapeuta te puede manejar. Pero acá hay varios miedos. Primero, el miedo más superficial es como una capa de cebolla, ¿no? El miedo más superficial tiene que ver con afrontar algo nuevo. Es mejor descalificarlo, así no me tengo que tomar el trabajo de acercarme a ver qué es. Entonces, mejor lo descalifico. El miedo a algo desconocido. Pero luego también está el miedo, como decía la pregunta, de que el terapeuta esté como manejando los hilos de tu mente sin que vos te des cuenta, ¿no? Algo así como que está el escenario, pero él se maneja detrás de escena tratando de manejar los hilos. Y nada más alejado de la realidad. El tema es que esto es un desplazamiento de otra problemática. Existe, sí, una manipulación, pero ¿entre qué y qué? Entre la dolencia del paciente. La dolencia del paciente y el paciente. O sea, ¿sí? Y de algún modo queda desplazada la cuestión en el terapeuta. Pero los terapeutas, quiero decir esto porque es importante, aún, por ejemplo, pensemos en el peor de los casos, un paciente que le dice sí a todos, que cuando está con una persona le dice que sí, cuando está con alguien que piensa exactamente lo contrario también dice que sí, de tal modo que, digamos, se mimetiza con la persona que tiene enfrente, ¿sí? Aún esa persona, si va a terapia, por supuesto tiene que ser un terapeuta idóneo, se trabaja ese tema. Se trabaja ese tema para ayudar a que el paciente tenga su propia opinión y que inclusive pueda también
decirle cosas que no le gustan a su terapeuta, porque de eso también se trata. La libertad es absoluta del paciente. El paciente puede decir todo. Y puede también decir lo que siente con respecto al terapeuta, ¿sí? Y el terapeuta tiene que saber, de algún modo, orientarlo para que el paciente encuentre su deseo y también que pueda manifestar en el consultorio y fuera del consultorio su parecer, que no se, digamos, identifique con el que tiene enfrente. Ese es un problema que se trata en terapia, justamente. Ese sería el peor de los casos. Y aún así la terapia, ahí es donde, es en uno de los casos donde más ayuda puede proporcionar. Perfecto. Sí. Bien, Silvia. Sí, agregar una cosita con lo que estabas diciendo, Diana, que me parece que es muy importante también en esos casos, en ese sentido, en esos casos que estabas nombrando, que que el analista pueda generar un espacio de confianza como para que el paciente se sienta habilitado a también eso, a expresar su Claro. opinión. Claro, exactamente, Silvia, porque, y eso digamos, lo explico en otra pregunta que es, yo no creo que le pueda contar mis cosas a un desconocido. Ah, sí. Bueno, esa la tenemos para. Esa está Así que en botada, un digamos. rato, sí, en un rato volvemos a eso Claro. puntualmente. Bueno, Bien. otra. Otra. Los psicólogos generan rupturas. Que bueno, igual algo dijiste de eso ya, pero bueno. Claro. La terapia, de algún modo, revela una situación ya existente, preexistente, pero no inexistente. Lo que pasa es que no ir a terapia o tratar de negar un tema hace que uno pueda estar en su vida durante mucho tiempo sin abordar la solución de un problema. Por ejemplo, una relación de pareja insatisfactoria, deteriorada. Claro, cuando se llega a terapia, de algún modo la parte que no se ve del iceberg aparece y se tiene que trabajar. La resolución va a tener que ver siempre con el paciente, o sea, en este caso va a ser la pareja la que va a decidir qué es lo que va a hacer. Y cuando consultan al principio de, digamos, de las dificultades, hay más chances de solucionar las cuestiones. Hay situaciones en las que cuando tanto la pareja o una familia o una persona en terapia individual, cuando consulta, ya está todo muy deteriorado. En ese caso, vendría a ser como la gota que rebalsa el vaso, es decir, ya la situación no se puede, digamos, revertir, y lo que hay que tratar es de encauzarla lo mejor posible para la próxima etapa. Pero no es que la terapia provoque la disolución o la ruptura. Al contrario, la terapia en realidad trata de que los vínculos mejoren, todos los vínculos. Trata de, digamos, fomentar el diálogo, de encontrar soluciones pacíficas, óptimas. Por ejemplo, en el caso de una pareja que se separa, si hay hijos, fundamental que se trabaje el tema de esos chicos, cómo se va a implementar la terapia, digamos, cómo se va a implementar, por ejemplo, la etapa posterior a una separación. O reciclar la pareja en una nueva síntesis, donde también el trabajo con los chicos va a ser importante. Pero de algún modo, bueno, la terapia lo que hace es mostrar, y eso no siempre es agradable. Pero bueno, es la primera, el primer paso para la resolución de un problema. Admitir su existencia es lo primero. Genial. Muy bien.
Ahora, esta que nos atañe a todos, en algún momento la hemos escuchado y nos ha generado muchísimo inconveniente porque ¿cómo lo explicamos? Los psicólogos estudiaron para resolver sus problemas. ¿Vos qué decís? Esta es la que más gracia me causó, pero es verdad. La gente pregunta, la gente tiene como ese fantasma dando vuelta como... Sí, sí. Bueno, ahí pongo 2 ejemplos. Porque fíjate que en las otras profesiones no existe esta pregunta. Nadie le pregunta a un médico, ¿por qué te convertiste en un traumatólogo? ¿No? Es así. Bueno, la verdad es que, por ejemplo, un niño ve como su padre fallece adelante de él por un ataque cardíaco. Luego crece, se convierte en un cardiólogo o en un cirujano cardiovascular. Ahí que vemos, una situación traumática genera un impulso de reparación. Otro chico puede haber sido hijo de un carpintero, este es el caso de Favaloro, de un carpintero que lo ayudó a moldear, que le enseñó a moldear la madera, y de una modista que a lo largo de toda su infancia él vio surcir. En la cirugía uno también tiene que coser. Entonces, puede llegar a la misma elección vocacional por algo plácido, por algo que no fue un trauma de un momento, sino por el desarrollo de toda una infancia. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, una arquitecta. Puede ser que elija la arquitectura porque cuando era chica vio cómo su precaria casa se inundó en medio de una inundación y se destruyó. Y bueno, y en ese momento pudo haber dicho, bueno, voy a ser arquitecta para generar casas más sólidas. O puede pasar que una arquitecta, cuando era chica, viajaba mucho de un país al otro por el trabajo de su padre, por ejemplo, o de la madre, y de golpe entendió que en distintas culturas las necesidades se resuelven arquitectónicamente de distintas maneras. Y de pronto son casos todos reales los que estoy diciendo, todos los casos que nombro en el libro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno puede llegar desde el dolor o puede llegar también desde la placidez, la felicidad y desde, digamos, el placer hacia una vocación. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál de estos 2 cardiólogos va a ser una diferencia en la cardiología? Como por ejemplo Favaloro, que inventó el bypass. ¿O cuál arquitecta va a encontrar, digamos, a generar un cambio nuevo, una invención nueva? Esto es algo que no se puede saber de antemano, porque esto sí ya depende de que esa persona, tanto el cardiólogo como el arquitecta o el arquitecto, tienen que trascender por encima de sus motivaciones personales. Llega un momento en donde ya no importa si llegaste por el placer, digamos, por mandato inclusive familiar o por un dolor traumático. Tenés que, digamos, crecer por encima de eso y ya tener una vocación más relacionada con la sociedad, es decir, querer hacer bien tu trabajo desde otro lugar. Lo mismo pasa con los psicólogos, o sea, existen psicólogos que han tenido una infancia muy dura y otros que no, que es una especie como de amor filantrópico lo que los llevó, ¿no? Vuelvo a decir que toda vocación es multicausal, o sea, siempre son muchos los factores que llevan a eso. Yo estoy hablando del factor más importante en este caso. Bueno, entonces los psicólogos pueden llegar desde un lado o desde el otro. ¿Cómo se desempeñen? Bueno, eso va a tener que ver con el compromiso, con la pasión, con cómo se involucran con el paciente. ¿Se entiende? O sea, no es, o sea, aún si
fue para solucionar sus problemas, no importa. El tema es qué se hizo después con eso. Si de ahí empezó a tener la vocación de escuchar a los demás y de preocuparse realmente por el otro desde el otro, no desde la visión del terapeuta, ¿no? Lo mismo con un médico y con cualquier otra profesión. Yo puse esas dos porque son muy claras, pero esto pasa con los médicos también, con cualquier otra profesión, un ingeniero, una maestra jardinera, cualquier profesión. O también cualquier oficio, cualquier actividad, más allá de que tenga un estudio universitario o no. Ujú. Excelente. Excelente. Es más amplio, sí. Muy claro. Bueno, continuamos entonces. Capítulo 2. La terapia es un lujo innecesario. ¿Qué tenés para decir de esto, Diana? Esto yo lo he escuchado tantas veces que me pareció importantísimo abordarlo, ¿no? Como cuestionamiento. Primero se toma como si fuera un lujo, ¿no? Como si fuera algo que viene en el último, digamos, lugar de las prioridades, como que siempre hay cosas más importantes. Pero lo cierto es que en otros aspectos nosotros no consideramos un lujo hacernos un chequeo o averiguar si estamos, cuidarnos en otros aspectos. Esto forma parte de lo mismo, es decir, tiene que ver con que la terapia nos, al enseñarnos acerca de nosotros mismos, al llevarnos al autoconocimiento, es un acelerador de procesos, con lo cual en realidad uno ahorra no solamente dinero, sino también tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si lo vemos como una inversión, es lo que pasa con una casa, por ejemplo. Vos, un departamento, vos algunos arreglos tenés que hacer, ¿sí? Son inversiones, es un gasto, sí, nadie lo niega, pero eso va a evitar después que haya problemas mayores. Cuando vienen problemas muy, muy grandes por una acumulación de problemas pequeños no resueltos, realmente lo que se gasta es mucho más. Desde esa perspectiva es que la terapia es una, es una actividad preventiva que te ayuda a no empeorar, que te acelera los procesos. Entonces, eso también, como te decía antes, ¿no? Como les decía antes, lleva a que uno tome decisiones en forma más rápida. Entonces, digamos, es siempre una inversión justamente para que tengas mayor energía libre para hacer otras cosas, porque cuando uno tiene un problema no resuelto, es como una nube que te persigue, que te acompaña a todos lados. No te permite concentrarte en otra cosa, no te permite salir del narcisismo, no te permite conectarte con el entorno, con las necesidades, con tus obligaciones. Es como algo obturante. Entonces, desde ese lugar, la terapia es prioridad, ¿sí? Y o sea, no es un lujo, o sea, sería buenísimo que todo el mundo pudiera tener acceso, digamos, al autoconocimiento, porque de esa forma uno también se ahorra mucho sufrimiento, no solamente tiempo y dinero y energía, sino también mucho sufrimiento. Estás muteada, Lore. Perdón, hay una que me parece buenísima, es uno de los mitos más interesantes, más escuchados, que es, no necesito terapia porque me autoanalizo. ¿Le querés contar, Diana, qué significa el autoanálisis y por qué no es viable? Bueno,
Esto es como un cirujano que se tiene que operar. Por más eminencia que sea, tiene que recurrir a otro. Para la terapia hacen falta mínimo dos personas. De ahí en más. Después puede ser terapia pareja, terapia grupal, terapia familiar, pero siempre se necesita el otro. El otro que además tiene una escucha especializada y que se entrenó durante años, no solo estudiando y teniendo experiencia terapéutica, sino también con su autoanálisis, o sea, con su terapia individual, que tiene que funcionar como una formación paralela a la universitaria. Es decir, los terapeutas además tenemos que hacer terapia, no solamente para vivir, digamos, en forma pasiva lo que después vamos a realizar en forma activa, sino también para que nuestro tránsito por el autoconocimiento nos ayude a otro a llevar a lo mismo, digamos, ¿no? Es decir, aprender a ser feliz para luego también enseñar al otro a ser feliz, ¿no? Entonces, el autoanálisis en realidad no es así. Lo único que a veces sucede es que una persona que se analizó muchos años, después ya puede tener ciertas ideas acerca de lo que le está pasando, pero eso ya es otra cosa. No es el autoanálisis, digamos, desde cero. Tal cual. Aparte, nosotros no podemos pedir salud mental si nosotros no la tenemos, si no pasamos por un análisis, si no aprendimos a hacer. Exacto. Así es. Aparte, eso del autoanálisis también es muy difícil porque, bueno, yo después de tener ya varios años de terapia, cuando hablo con gente y realmente se nota la diferencia entre las personas que van a terapia y las que no, porque hay mucho desconocimiento de cuáles son los patrones, de los mandatos y demás. Y esas son cosas que por más que uno las lea y por más que uno trate de autoanalizarse, no hay forma de que las pueda ver. O sea, sí o sí tiene que haber un profesional del otro lado guiando esos procesos, ¿no? Claro, y fíjate, Silvia, que el libro está orientado para que la persona que lo lea vaya a cualquier orientación analítica, ¿sí? Claro. En el sentido de que, bueno, la psicología, el psicoanálisis, hay una amplia posibilidad, digamos, ¿no? Es como un abanico la terapia. Entonces, la idea es que la gente sí se analice, porque realmente es como vos decís, hay una diferencia entre los que alguna vez trataron de tramitar sus cuestiones Sí, y los que no. así es. Bueno, la siguiente. Me avergüenza contarle mis intimidades a un extraño. Sí, nos olvidamos de que todas las personas que en este momento conocemos y son, ¿no? Amistades íntimas o parejas, en algún momento fueron extrañas, ¿no? El tema es que esto también depende mucho del terapeuta, es decir, como vos decías antes, el terapeuta o la terapeuta tiene que generar una atmósfera de confianza en el paciente, pero también hay muchas herramientas que nos ayudan a esto, a lograr, digamos, ¿no? Esto. Uno es la simpatía, que es como que se da en la física también, ¿no? Y que significa esto de estar en sintonía. Alguien te cae bien o te cae mal. Esto es algo que no se puede forzar. Por eso siempre digo, una persona puede ir a terapia con una eminencia, con una persona muy famosa o con alguien que fue muy, digamos, muy recomendado, pero por ahí no se siente cómodo. Entonces no hay que insistir. El paciente sabe. Yo en eso apoyo mucho esta cuestión del saber intuitivo del paciente. El paciente
tiene que sentirse escuchado, digamos, tenido en cuenta, y tiene que salir con una sensación, no de solución total, pero sí de que ya está encaminado, ¿no? Entonces, bueno, ¿la simpatía se da o no se da? Y si no se da, es bueno seguir la búsqueda de otro terapeuta. Pero también está el tema de la empatía, que esa es una herramienta que la utiliza el terapeuta y que consiste en la capacidad de ponerse en el lugar del otro. La empatía es una herramienta maravillosa que todos podemos utilizar en cualquier situación y que nos ayuda muchísimo a comprender, ¿no? Por la situación por la que está atravesando la otra persona. Después está la formación, el lenguaje, la identificación también. Y toda la escucha que no es una escucha, digamos, como la que estamos acostumbrados a tener en una situación social o familiar. Es una escucha muy entrenada, que tiene como objetivo buscar a ver cuáles son los bloqueos que tiene el paciente para llegar a concretar sus metas. O sea, siempre las metas son del paciente. Lo que estamos buscando es que el paciente encuentre su verdad, no la verdad, digamos, desde el punto de vista del terapeuta. A veces los terapeutas no estamos tan de acuerdo con lo que decide el paciente, no importa. El que tiene el timón es el paciente, siempre. Muy bien. Ahora, esta me parece que tiene su rango de fantasma, de fantasma que persigue ya, que es, me incomoda que se sepa que hago terapia. Sí, y vos sabés que cuando los pacientes vienen en forma presencial y tienen el celular y alguien los llama, tienen las respuestas más variadas. Algunos dicen, estoy en reunión, ya te llamo, estoy en lo del médico, ¿viste? O te dicen, estoy en terapia. O sea, yo en eso creo mucho en la libertad, ¿sabes? Creo que una persona puede decir que va a terapia o puede no decirlo. Y si dice que hace terapia, puede contar alguna de las cosas. Y si las cuenta, puede decidir a quién contárselas. No es necesario, digamos. Yo no considero que una persona está menos involucrada en su terapia por el hecho de no decirlo. No tiene que andar publicándolo, no es necesario. Mientras sí haya un compromiso con la terapia y con el terapeuta, con eso alcanza. Pero no se está, digamos, no está la persona obligada a decirlo. Así que en ese sentido creo que el paciente es el que elige, una vez más. Excelente. Bueno, ahora ya pasamos a el capítulo 3. La primera, quiero saber si la psicología es una ciencia. Que este es un tema que realmente Silvia tiene como una obsesión, porque ella va, la comunicación de la ciencia es como su pasión, te cuento, Diana. Así que esta es de ella en realidad. Nah. Claro, toda ciencia tiene que tener un objeto de estudio, un método para abordarlo, y lo que en una etapa de la historia de la humanidad no fue ciencia, lentamente se fue constituyendo y construyendo como tal. La psicología dentro de la ciencia es una ciencia dentro de todo bastante reciente, bastante joven. Pero sí tiene el rigor científico de todas las ciencias humanísticas, porque no olvidemos que nosotros venimos con el patrón de las ciencias, digamos, matemáticas, donde de pronto, bueno, todo tiene otro tipo, digamos, de rigurosidad. Dentro de lo que es la psicología, lo riguroso tiene que ver con lo personalizado.
Es decir, no podemos generalizar. Siempre la terapia es como un traje a medida en relación al paciente, porque va a tener que ver con la configuración de lo que le pasó a ese paciente en su infancia, en su historia prebiográfica, en su historia psicogenealógica con respecto a sus ancestros y en lo que le pasa actualmente. Entonces, yo en el libro hago una especie de demostración de lo que es, por ejemplo, investigar un fenómeno que es el llanto, ¿no? Y bueno, y digamos, esa investigación te va llevando a determinadas conclusiones, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, que hay gente que manifiesta su tristeza llorando, pero hay gente que no llora cuando está triste. Y de esa manera voy desglosando cómo existe, cómo se puede trabajar un tema desde lo científico en psicología. Pero bueno, la psicología es una ciencia y como tal realmente está, digamos, como que ya dio ese examen la psicología, ¿no? De convertirse en Totalmente. ciencia, sí. Totalmente, qué necesario es este capítulo entero, ¿sí? Que le dedicás y qué interesante y qué importante que sea porque es como si los hubieras escrito para los estudiantes de psicología, para los que recién se están recibiendo. Son preguntas realmente muy interesantes y muy profundas y las desarrollas con una maestría y tan claro que a mí me hubiera gustado, yo coincido con Diana, en el prólogo ella lo dice, a mí me hubiera gustado tener algo así a mano, un Larousse de los primeros Sí, pasos de la psicología. sí, a mí también. Claro, porque son preguntas que uno no se atreve a hacer tampoco, ¿no? ¿Qué pasa si no me gusta el consultorio? O sea, ¿o qué pasa si me tengo que atender con un hombre, con una mujer? ¿Cómo es esto, no? Y creo que sí, que el libro está dirigido a los que nunca hicieron terapia, a los que tuvieron una mala experiencia terapéutica, a los que transitan una terapia también porque te aclara ciertos aspectos, te responde ciertas preguntas que puedes llegar a tener a lo largo de la terapia. Y creo también que podría llegar a funcionar para los estudiantes de psicología. Y sí, y para los psicólogos que recién empiezan su trayectoria profesional, ahí también porque despeja dudas, ¿no? Sí. Silvia, ¿quieres leer la próxima? Bueno, la próxima. ¿Cómo se llega a una terapia? Bueno, acá hay dos temas, ¿no? ¿Cómo se llega desde el punto de vista psicológico? Sería una parte, y cómo se llega a nivel, digamos, a través de quién. Entonces, tomando esta última opción, ¿a través de quién? Puede ser eh, a nivel educativo, puede ser un colegio que diga que un chico tiene que ir a un psicopedagogo, por ejemplo, o que un niño tiene que hacer terapia. Puede ser un médico que le indique al paciente que haga terapia. Puede ser a nivel judicial, existen psicólogos y psicólogas que son peritos y que se dedican a investigar casos específicos para un juicio. Después está la gente que acude, pero por una institución, por ejemplo, una embajada, como en mi caso, que yo figuro en la lista de profesionales recomendados por embajadas, ¿no? Esto es como si vos, por ejemplo, te fueras a vivir a Suecia y si bien conoces y hablás sueco, querrías hacer una terapia, pero con alguien que habla castellano. Entonces, ¿qué haces? Vas a la embajada argentina
y le pedís un listado de profesionales que ellos recomiendan para no tener que traducir tus sentimientos, por ejemplo, con alguien en otro idioma que no es el tuyo, ¿no? Esa sería mi función con las embajadas. Pero también instituciones de intercambio con estudiantes que vienen de otros países o argentinos que se van a otros países a estudiar. También tenés, digamos, todos los vecinos, los amigos, la pareja que ha hecho terapia y que de algún modo recomienda a alguien hacer terapia, o un psicólogo que manda a la pareja de su paciente a hacer terapia. Es decir, son distintos abordajes, ¿no? Después, o sea, distintas maneras de llegar. Y después tenés a nivel vivencial gente que ha vivido un trauma muy grande, gente que ha pasado a otra etapa, por ejemplo, el nido vacío, y entonces, o sea, hay como etapas vivenciales que son bastante comunes, ¿no? Esto de, por ejemplo, bueno, mudanza, el nacimiento de un hijo, el nido vacío, un cambio a nivel laboral. Después hay traumas así muy graves, ¿no? Y hay gente que hace terapia por un tema de autoconocimiento. Especialmente en eso estamos todos los psicólogos, ¿no? Y psicólogas que de algún modo lo que buscamos es seguir nuestro, digamos, nuestro camino, ¿no? De autoconocimiento y que va más allá de si uno está bien o mal, ¿no? O sea, porque en ese sentido se parece mucho a la gimnasia, la terapia. Puede servir para cuando estás enyesada y de golpe, bueno, tenés que hacer rehabilitación luego de un accidente, puede servir para fortalecer los músculos o puede servir también para la salud, digamos, cotidiana, y en ese sentido la terapia es lo mismo, tiene como distintos niveles de abordaje. Bien. Diana, ¿cómo debe expresarse un paciente en sesión? Bueno, el paciente puede decir todo y cualquier cosa. También en contra del terapeuta, ¿no? Está bien. Eso es importante que se diga. Sí, puede decir cualquier cosa. Y también otra cosa muy importante, se puede desdecir. Puede decir y desdecirse. De tal modo que si yo a un paciente lo escucho diciendo que le encanta comer manzanas en una sesión y la semana siguiente me dice que detesta las manzanas, yo no voy a pensar que es un incoherente. Porque las contradicciones están, digamos, forman parte de nuestro psiquismo en todos los periodos de la vida, o sea que estamos llenos de contradicciones los seres humanos, y no está mal tenerlas. Entonces, habrá que ver qué significa eso para esa persona. Por eso digo, la libertad es total y absoluta. Y también es importante que se pueda expresar de la manera en que se expresa en su vida cotidiana, que no traduzca. Muchas veces, por ejemplo, dicen, sí, porque la amiga de mi hermana, y yo le digo, no, decime, ¿cómo se llama? Sofi, bueno, háblame de Sofi, como hablando sin tratar de hacerme entender a mí, ¿no? Eso también pasa cuando hay extranjeros que de pronto uno le dice, bueno, vos hablá. Después, si tengo alguna duda, yo te voy a preguntar, pero no estés todo el tiempo traduciendo, porque la idea es justamente que el paciente sea absolutamente sincero, sea absolutamente sincera y se pueda explayar como si estuviera pensando en voz alta. Ahí está. Eso no lo puse en el libro, pero estaría bueno agregarlo. Pensar en voz alta.
Bueno, para el segundo. El segundo, totalmente. Hay material. Yo creo que Diana debe tener material de sobra como para una segunda parte. ¿Vos qué decís? Sin dudas. Bueno, vamos a la última de este capítulo, que es ¿cuándo se necesitan psicofármacos? Bueno, el cuerpo, el ser humano es como un territorio. Entonces, existe, para poder describirlo, nosotros, los seres humanos, inventamos mapas. Existe el mapa de la medicina, existe el mapa de la psicología, pero lo importante es saber que el territorio es más que todos los mapas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos que seguir investigando desde todas las ciencias al ser humano. ¿Y qué pasa con los psicofármacos? El abordaje tiene que ser multidisciplinario para el paciente. De tal modo que si el paciente por algún motivo necesita psicofármacos, que lo pueda, que se le pueda suministrar. De tal modo también que si alguien va a un psiquiatra y necesita también hacer terapia, ¿sí? Que pueda hacerla. Es decir, no hay que ser ni demasiado a favor, digamos, ni de la psicología que de algún modo rechaza toda la parte de la psiquiatría, ni al revés tampoco. Tiene que haber una unión. ¿En qué sentido? En el sentido de que si un psiquiatra descubre que un paciente necesita, por ejemplo, hay pacientes que necesitan medicación en forma permanente, hay otros que la necesitan en forma, digamos, temporaria. Y hay otros pacientes que por ahí transitan la vida sin medicación psiquiátrica. Pero esto, lo que quiero decir es que en esto hay que tener una mirada amplia. Y, digamos, no tapar un problema psicológico con medicación, pero tampoco evitarla si es que es necesario. Perfecto, perfecto, coincido. Yo estoy haciendo justamente la maestría de psiconeuroinmunoendocrinología porque creo en la integración de las ciencias y creo que nos tenemos que ayudar entre todos los profesionales de la salud para poder atender el compendio que significa un ser humano, ¿no? Sí, que siempre el territorio es más que sus mapas, sí. Totalmente, totalmente. Bueno, en el capítulo 4, que es, el capítulo 4 es el cómo. Y hay preguntas puntuales como, ¿cómo sé si necesito analizarme? ¿Cómo nos podemos acercar a una respuesta acerca de este interrogante tan magnífico? Ese es el cuello del embudo de todo el libro, ¿no? A partir de ahí es como un antes y un después, porque inclusive la forma de plantear esa respuesta es totalmente diferente a todas las demás respuestas. Digamos, es un abanico muy amplio. Básicamente yo te diría, para no tener que pasar por todo, digamos, ¿no? Por todas esas opciones, creo que es cuando sentís dolor por algo que sabés que te está pasando y también por algo que desconoces. No siempre vos llegás a la terapia sabiendo cuál es el motivo que te lleva, ¿sí? Pero digamos, tenés miedos excesivos, rituales como TOCs, por ejemplo, bloqueos a nivel, digamos, a nivel laboral, a nivel de estudio, problemas conyugales, problemas con los hijos, problemas con los padres, problemas
relacionados con la identidad sexual, problemas relacionados con lo sexual, digamos, en una pareja, problemas... hay un montón de situaciones que se pueden abordar en terapia. El tener que abordar, por ejemplo, una cirugía, entonces que te ayuden a prepararte para la cirugía, eso también es muy importante. Bueno, todo lo que tenga que ver con el aprendizaje. Hay muchísimos motivos de consulta, que también está el que vos decís cuando empezás terapia, y aparecen luego un montón de otros motivos de consulta que en un principio estaban ocultos y que empiezan a, de algún modo, a manifestarse a lo largo de la terapia, ¿no? A veces son temas relacionados con nuestros ancestros, ¿no? Por ejemplo, temas de sobrepeso que están relacionados con, por ejemplo, familias en donde los bisabuelos llegaron como inmigrantes aquí, con una mano atrás y otra adelante, y que han sufrido hambrunas o los destrozos de una guerra, y que por lo tanto, digamos, han generado una conciencia muy grande relacionada con la comida, de tal modo que, ¿no? Por ejemplo, los hijos de aquellos que pasaron una hambruna no pueden tirar absolutamente nada, tienen que comer tal vez más de lo necesario para generar una sensación, digamos, de tener una reserva, ¿no? Esta necesidad de tener una reserva. Bueno, tenés gente que viene por temas de duelo, de abuso sexual, de situaciones traumáticas de, por ejemplo, relacionadas con filiaciones, por ejemplo, gente que no sabe su origen, o donde hubo roles en la familia que digamos, se intercambiaron, como por ejemplo una abuela que cría a su nieta como si fuera una hija, y no le dice que en realidad es su nieta, porque la cría junto con su otra hija, digamos, con la mamá de la criatura, como si estuvieran en el mismo nivel genealógico. Muchísimos, hay muchísimos temas que llevan a la terapia, pero básicamente yo te diría que es para encontrar quién sos, qué querés ser, quién querés ser, cómo querés desarrollar tu vida, qué querés hacer y qué representa para vos la felicidad. Excelente. Bueno, la siguiente, y es un poco relacionada a algo que dijiste hace un ratito, es ¿cómo se trabaja el cuerpo en psicoterapia? Bueno, como te decía, el cuerpo vendría a ser como lo que decía antes del territorio, y vos viste que en geografía podés tener un mapa topográfico que te señala los ríos, las llanuras y las montañas. Y después tenés el mapa político que te habla sobre cómo el ser humano modificó o, digamos, intervino en ese territorio, generando naciones, capitales, rutas, puentes, etcétera, ¿no? Y creo que es una buena metáfora para explicar lo que es digamos, el cuerpo, que es el cuerpo con la mirada médica, y el cuerpo desde la mirada psicológica, que es otra lógica, es distinta. Se amalgaman, se pueden complementar, pero son distintas, porque el cuerpo tomado desde las vivencias, el cuerpo es el reservorio de todas las vivencias que hemos tenido, inclusive a nivel psicogenealógico.
porque, bueno, se sabe también, ¿no? Que uno puede reaccionar ante cuestiones actuales, pero por estar determinada, digamos, por nuestros ancestros. Entonces, la psicología lo que hace es trabajar ese cuerpo desde los sentimientos. El tema del amor, el tema de la aceptación, el tema del rechazo, bullying, por ejemplo. Otro temón, ¿no? En realidad no tiene que ver con algo, tiene que ver con cómo se lee ese algo, ¿sí? O sea, ¿qué excusa se toma para hacer el bullying? Porque en realidad no hay motivo ninguno para hacer un bullying, no existe, ¿no? Entonces, todos esos temas que tienen que ver con el cuerpo se trabajan desde el punto de vista simbólico y desde el punto de vista vivencial. Yo siempre digo, por ejemplo, hasta en los sueños se ve esto, ¿no? Por eso tiene que ser personalizado, porque no es lo mismo que un futbolista sueñe con una pierna a que sueñe una bailarina con una pierna, o que una persona que se desplaza en silla de ruedas sueñe con una pierna. En un caso puede ser que sueñe con aquello que le da, digamos, trascendencia, ¿no? Un futbolista, o la parte estética, ¿no? De una bailarina o de una modelo. Y en el caso de la persona que se desplaza en silla de ruedas, puede ser el sueño relacionado con todo lo que perdió en forma definitiva. Entonces, el cuerpo habla, el cuerpo tiene historia, el cuerpo Tal cual. nos, digamos, tiene, digamos, genera sensaciones que nosotros podemos de algún modo reorientar con otro enfoque, porque la terapia siempre te ayuda a salir del enfoque actual y mirar las cosas desde otro lugar. Eso es muy liberador y te ayuda a superar los traumas, buscando otra forma de mirar la situación, la misma situación. Perfecto, perfecto. Ahora, este es un gran tema y me encanta que lo hayas abordado porque hay un tabú en relación a esta temática que es, tuve una mala experiencia terapéutica y generalmente las personas quedan sin darle una nueva oportunidad, ¿sí? A la psicología, al análisis, al nuevo terapeuta que quizás se puede, con Silvia abordamos mucho estos temas, nos parecen interesantes, incluso, no sé, Silvia, vos tenés ganas de contar alguna anécdota acerca de esto. Así es, a veces yo quiero contar una anécdota de una mala experiencia con una terapeuta, que fue inicial, fue mi primera consulta, en la que, bueno, yo fui en un punto en el que estaba en un pozo, ¿no? Y esta persona la sentí como muy, muy confrontativa. Yo entiendo que hay distintos estilos, distintas corrientes y que seguramente deben haber personas a las que esto les sirve, pero a mí no, porque yo sinceramente me sentí como atacada, ¿no? Eh, por, bueno, cosas que me decía así, calificativos que usó, o por ejemplo, me propuso algo, que hagamos una tarea, y me dice, bueno, pero vamos a ver si te sirve, porque sos una persona que se niega a pedir ayuda. Y yo decía, pero estoy Estabas ahí. acá, claro, mi forma de Primer pedir ayuda es sesión. venir, primera sesión, No, exactamente. Y bueno, salí sintiéndome igual o peor que eh, antes de entrar, ¿no? O sea, ni una luz de esperanza, nada. Bueno, a la siguiente semana voy, a la siguiente sesión, y le estaban por hacer una entrevista de TV, entonces me dice, uy, Silvia, disculpa, no me di cuenta, no te cancelé, así que, ¿qué te parece si pasamos para otro día?
Bueno, le digo, ese era un miércoles, bueno, para el viernes. Ok. Y voy ahí sintiéndome más frustrada todavía, peor. Y bueno, yo con las redes sociales tengo una relación de amor-odio y es muy por temporadas, ¿no? Entonces, en esa época estaba en una temporada muy para adentro y yo me jactaba de ser inencontrable en redes, supuestamente, y bueno. Entonces, mi sesión era, que habíamos quedado para viernes. Jueves a la noche, noche no horario laboral, ya 9, 10 de la noche, yo estaba en Facebook, ¡prum! Me salta una ventanita de chat. Eh, Hola Silvia, soy tu psicóloga. Vamos a decirlo en inclusivo para no dar pistas, ¿no? De quién es. Disculpa que te contacte por este medio, pero voy a tener que cancelarte, así que, bueno, después escribime y reprogramamos. Me sentí obviamente invadida y de vuelta que me siga pateando así, viste, las sesiones, no, muy malo. Incluso después de eso yo le escribí para reprogramar, como me había dicho, y nunca me respondió. Y Ah, bueno, entonces ahí ya dije, bueno, no. Y por un par de meses dejé de buscar. Dije, bueno, hice el intento por la vía, bueno, a ver si una terapeuta me puede ayudar. Y después dije, bueno, no, capaz por este lado no. Hasta que después, bueno, un amigo me insistió para que siga buscando. Que después, o sea, esa búsqueda, también ese para otro episodio, ¿no? Porque la verdad, llegar a dar con la ayuda que necesitaba fue bastante difícil para mí. Pero bueno, nada, quería comentar esa experiencia. Silvia, tenés razón. A veces encontrar al terapeuta es una búsqueda importante. Así es. Sí, sí. Me Y parece una barbaridad que te haya dicho que te negabas a pedir ayuda si vos estabas ahí en tu primera sesión. Eso ya es exactamente. pedir ayuda. O sea, yo siempre digo, la persona puede venir con todos los miedos, los rechazos y con todos los prejuicios. No sabés las cosas que a mí me han dicho en las primeras sesiones. Pero a mí me parece que lo que hay que rescatar es que la persona está ahí y quiere decir que ya venció un montón de resistencias para Exactamente. llegar ahí. Sí, Entonces hay que tomar, digamos, la parte positiva, ¿no? Y bueno, si vos estabas ahí, era porque estabas buscando ayuda, ¿no es cierto? Y sí, después, eh, digamos, cancelación puede haber, pero siempre tiene que haber después algo que repare o de algún modo compense, ¿no? Un pedido claro. de Y disculpas sí, o decirte, bueno, mira, la próxima sesión no te la cobro, qué sé yo, no te preocupes, vamos a encontrar algo que genere en vos tranquilidad y que vos te des cuenta de que la persona está interesada, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Este, sí, y yo lo primero que hago cuando escucho malas experiencias por parte de los pacientes es felicitarlos. Lo primero, decirle, te felicito por haber creído que no todos somos iguales, que bueno, que existe la posibilidad, digamos, de encontrar a alguien por haber puesto tus esperanzas nuevamente en la psicología, ¿no? O sea, Sí, a mí me ha pasado mucho de gente, digamos, recibir gente que venía de una frustración terapéutica anterior y que, bueno, y que aún así insistieron. Eso me parece maravilloso. sí. En Realmente. mi caso, como te digo, por unos meses no intenté más y desistí hasta que, bueno, me insistieron y me animaron a buscar nuevamente y bueno. Sí, o terapeutas que, por ejemplo, miran todo el tiempo el reloj. Yo conocí cosas así, viste, O el teléfono. o que claro, que están claro, el teléfono. Digo, el reloj es de medio de antes, ¿no? Pero sí, que no. Yo siempre digo que ahora, además de aprender, antes uno preguntaba la familia, ¿no? ¿Cómo está compuesta la familia? Y también, bueno, tenés que saber cómo se llaman las amistades, la pareja, o sea, las personas más importantes a nivel afectivo. Pero ahora se sumaron las mascotas. Entonces,
hay que aprenderse los nombres de las mascotas, que además ahora son nombres de, digamos, de seres humanos, ¿no? Entonces, Bueno, vos lo tenés a Toto ahí, que es el que te ay, acompaña en las sí, sesiones. sí, 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 en este momento no está acá, pero sí, sí, está siempre conmigo, siempre, y es un personaje, ya los pacientes lo conocen, hay pacientes que le traen siempre comida, bueno, ahora ya no porque, bueno, hacemos virtual, pero que le traen cositas, y también rompe el hielo, ¿no? Porque la gente que recién empieza la terapia empieza a decir, ay, yo tenía también un perro, o tengo un gato, o no me gustan los perros. Si no le gusta al paciente el perro se va, eso seguro, porque el paciente ante todo tiene que sentirse Pobre, cómodo, ¿no? Sí. pobre Toto. Lo echan también. Sí. Bueno, Bien. la siguiente. ¿Qué pasa si mi terapeuta tiene que comunicarse con un allegado mío? Bueno, esto tiene como varios niveles. Cuando el terapeuta se tiene que comunicar, en general tiene que decírselo al paciente cuando éste es adulto, cuando, ¿no? Para tener conciencia, porque la pregunta tuya no es, o sea, es cuando el terapeuta se tiene que comunicar con el paciente, con alguien de la, ¿no? Bien. Entonces, lo tiene que hacer a sabiendas del paciente, salvo que el paciente tenga actitudes de autodestructivas muy fuertes o que sea un peligro para el entorno. Si no, en general, la alianza es entre el terapeuta y el paciente, de tal modo que yo le digo a los pacientes, bueno, yo me tengo que comunicar, por ejemplo, con tu hermana, porque yo necesito que alguien en tu familia sepa de esto, ¿no es cierto? O sea, siempre todo digamos, el principio ético rector es protegerlo al paciente. Entonces, desde esa idea, digamos, es que uno establece las estrategias, que puede ser eso, pero eh, también puede pasar que haya personas que de pronto, por ejemplo, si alguien está internado, por ejemplo, ahí seguro que estableces un contacto y por ahí no podés avisarle a la persona internada. No sé si me explico, todo depende también, ¿no es cierto? Pero en general el terapeuta tiene que avisarle al paciente, el paciente tiene que saber, salvo en esas excepciones que te acabo de decir. Bien. Bueno, ahora pasamos al capítulo 6. La primera es analizarme con un hombre o una mujer. Y acá quiero agregar una cosita porque es algo que por ahí me planteo, ¿no? A mí me parece, no digo nunca porque, bueno, ya aprendí que no hay que decir nunca, pero me parece es que me sería muy difícil generar la confianza con un terapeuta hombre como para hablar de temas íntimos o sexuales, por ejemplo. Pero no solo por eso, sino que a mí me parece que muchas problemáticas que tenemos en las mujeres vienen justamente por eso, por el género, por ser mujeres. Y me parece que por más buena intención que tenga Por un más aliada de que profesional, sea. exacto, por más aliada de que sea un terapeuta hombre, hay cosas que no se pueden aprender o leer o demás, que hay que atravesarlas, ¿no? Y una terapeuta mujer, ya por el solo hecho de ser mujer, está atravesada por las mismas cuestiones que todas nosotras, ¿no? Entonces, bueno, eso quería sumar a esta pregunta. Sí. En realidad no debiera haber diferencia, no debiera haber. Ahora, si la hay, o si vos te sentís mejor, ¿sí? En forma permanente o en forma, digamos, temporaria con una mujer, adelante. O sea, es tu derecho, vos sos la que se tiene que sentir bien, Claro. ¿entendés? En rigor no tendría que existir una
¿sí? Una diferenciación. Pero yo te entiendo totalmente. Por ejemplo, en casos de... Hay casos en donde directamente es aconsejable, por ejemplo, bueno, qué sé yo, un abuso sexual. O también, por ejemplo, cuestiones relacionadas con la maternidad. Hay momentos en donde por ahí la mujer se siente mejor hablando con otra mujer, y tal vez puede ser también en forma permanente, esto que vos decís, del tema del género, que es tan importante, ¿no es cierto? Pero, digamos, cualquier persona de cualquier género tendría que poder analizar a cualquier persona de cualquier género, digamos, ¿no? Sí. O, pero bueno, no, en ese sentido hay que respetar digamos, el deseo del paciente, totalmente. O sea, en eso seguí tu impulso, sí. Gracias. Bueno, la siguiente es sobre recomendarle mi analista a alguien. Bueno, a mí me ha pasado de pacientes que estando muy contentas con su terapia me han dicho, yo a vos, ni loca, te recomiendo. A mí también me pasó, tal cual, es un tema súper peliagudo, porque es como que no te quieren compartir. No te quieren compartir, sí. O de ponerse mal después de haber compartido, o sea, de haberme recomendado con varias y todas vinieron de pronto, y de golpe de ponerse mal porque después en las reuniones sociales, por ejemplo, se habla o se comenta algo. Entonces es un tema como de mucha exclusividad. Yo en eso lo que creo es que cada paciente nuevamente tiene que sentirse, siempre es la misma regla, se tiene que sentir cómoda, o cómoda, o cómode, o cómodo, como quieras decirlo, porque acá lo que importa es eso. A esa persona que me dijo, yo no te quiero recomendar, no, no, no. Yo le digo, bueno, está bien, pero con el mismo énfasis está la persona que sí te quiere recomendar y que dice, no, esto lo tiene que vivir otra persona también y demás. En eso, en general, lo más común es que recomienden, porque de algún modo, o te piden a alguien para otra persona, eso también, ¿no? O sea, te piden el nombre de otra terapeuta, otro terapeuta para otra persona. Pero qué difícil la derivación, porque tenés que derivarlas a una persona que tenga, según también, ¿no? Tu expertise, que sepan las cosas o sea, porque la persona que ha pasado por tu terapia sabe que si le vas a derivar a alguien o a esa persona misma, tiene que ser alguien a lo que le estuviste acostumbrada, Diana. Ese es un tema, Sí. la derivación. Yo a esta altura tengo una paciente que vino de las ciencias exactas, empezó a hacer terapia, le gustó tanto que empezó a estudiar psicología y ahora es colega. Mi editora, la que corrigió este libro, empezó a estudiar psicología. Tengo otra paciente que también empezó a estudiar a analizarse porque no podía recibirse, estaba en las últimas materias y no se podía recibir y era todo el miedo que tenía a la etapa posterior, ¿no? Así que sí, hay mucha gente o sea, yo en mi caso tengo digamos, terapeutas que conozco y que sé cómo trabajan, además de esta gente que te digo que empezó a estudiar por la terapia. Es decir, se genera un entusiasmo, y eso ustedes lo deben saber también, contagioso. Es un poco como la risa, ¿no? Que empieza a contagiar y te empezás a sentir mejor y tenés ganas de que los demás estén mejor, porque es un poco que en estas cuestiones uno siente que todos somos uno, ¿viste?
Y esto nos toca en este momento también muy fuerte desde la cuestión de la pandemia, ¿no? O sea, todos somos uno. Entonces, yo tengo que estar bien, pero también quiero que el otro esté bien. O sea, ¿hasta qué punto puedo estar bien si veo que todos a mi alrededor no lo están? Entonces, la idea es, bueno, tratemos todos de mancomunarnos y ayudarnos entre nosotros. Muy bien. ¿Y sentís, Diana, que quedaron cosas fuera de este libro y que te gustaría seguir explorando o incluso un segundo libro? Sí, sí, todo el tema de la terapia online, por ejemplo, que me parece que genera otro tipo de vínculos, pero que vino para quedarse. Por ejemplo, la terapia online eh, permite que el terapeuta ingrese en los espacios del paciente. Y cuando digo espacios es no solamente en la casa, puede ser en un negocio, donde esté el paciente en ese momento. Entonces, yo he tenido sesiones con pacientes que se desplazan dentro de su casa, que me muestran a sus perros, a sus plantas, a sus hijitos, a lo que están, por ahí están cortando la cebolla y te hablan, ¿me entendés? Porque tienen a sus chicos ahí y no pueden dejar de cocinar. Hay otros que se meten digamos, en el baño para poder tener la privacidad, que es otro tema importante, cómo se genera la privacidad en terapias online. Otros, los que tienen auto, por ahí se meten en el auto y desde ahí hacen la sesión, o salen a caminar y entonces encuentran un poco la tranquilidad. Pero esto a veces tiene que ver con cosas por ahí, con ciertos secretos, pero otras veces no tiene que ver necesariamente con secretos, tiene que ver con la tranquilidad de poder pensar lo que uno quiere decir sin interrupciones, ¿no? Pero también el tema de la terapia online te lleva a que vos veas lo que ve el otro. Es rarísimo eso, porque antes la persona que estaba frente a mí o en el diván veía una parte del consultorio y yo veía otra visión del mismo consultorio. Pero ahora uno se ve a sí mismo, a sí misma, una ve lo que ve el otro, pero el contacto visual paradojalmente se cortó, porque para que vos te sientas mirada, yo tengo que mirar un puntito, la cámara. Tal cual. Cuando vos me mirás a mí, yo pienso que me estás mirando a la panza, porque tenés que mirar hacia abajo para verme. Eso funciona, o sea, la cámara tendría que estar en el centro de la pantalla para que esto vuelva a generarse nuevamente. Pero esto corta, digamos, ¿no? Después el problema de la conectividad. Parte de la sesión, digamos, se pierde, por decir así, en saber si el otro escucha bien, si no, buscar otra plataforma, volver a salir y entrar. El tema del el teléfono de línea empezó a funcionar también otra vez. También las llamadas sin video, una cosa rarísima, como por ejemplo que yo empecé a atender pacientes nuevas sin conocerles la cara, porque al principio no se querían mostrar. Entonces, como que antes la terapia online era una, digamos, opción cuando no se podía hacer terapia presencial. Ahora no. Y Tal cual. ¿no? Y antes tampoco, porque si alguien quería, si vivía en la otra punta de la ciudad, eh, muchas veces no quería desplazarse. Entonces, también buscaba el tratamiento online. Lo que sí, En uno, sí. en uno de tus videos vos hablabas sobre una sesión que era individual con una de tus pacientes Ah, que se transformó en una terapia de pareja sí, justamente para poder resolver esta cuestión. eso es maravilloso. De golpe yo digo, Genial. bueno, ¿podés llamarlo? Sí, espera un segundo. Lo llamó el marido, estuvimos hablando ahí. Eso es fantástico.
Eso es fantástico. Y también, bueno, por ejemplo, mujeres que acaban de tener un hijo y o que fueron, o personas recién operadas. No, la virtualidad es algo que vino. Después, la gente que por ahí llegaba tarde y que ahora con esto es más puntual. Después el tema de la casa, que de golpe la casa va mutando según el horario del horario del día, ¿viste? Se convierte en tu lugar de descanso, en tu lugar de trabajo, en el lugar donde estás con los chicos, en el lugar en el comedor, ¿no? Hay muchos cambios muy, muy fuertes que creo que vinieron para quedarse, ¿no? Sí. Excelente. Entonces me parece que con esto ya queda respondida la siguiente pregunta, que es, entonces, ¿se viene el segundo libro? Sí, sí, tengo muchos temas, tengo fenómenos que quiero trabajar, sí. Uno de ellos es el de los idiomas, como te dije, cómo resuena y qué cosa, cómo cada persona tiene por sus vivencias, digamos, se manifiesta de una manera diferente hablando un idioma distinto, sí. Y hay otras cositas más también, estoy pensando, sí. Genial. Qué hermoso. Bueno, como habrán visto, nosotros abordamos algunas preguntas de los capítulos hermosos con un montón de interrogantes geniales que Diana responde de manera magistral, como dije al principio. Lo recomendamos ampliamente para que ustedes se den la oportunidad de desmitificar de manera leyendo el libro de Diana, así como en la entrevista, ella que es tan generosa con su compendio de saberes, y que puedan hacer una llamada a la reflexión acerca de estos temas que empiezan siendo prejuicios y terminan siendo respuestas que están muy buenas. ¿No, Diana? ¿No, Silvia? Totalmente, a mí me parece que me hubiese ayudado mucho a mí también cuando empecé esta búsqueda, tener un poco de guía, como por ejemplo este libro, porque realmente empezar terapia es dar un salto de fe. Entonces, por ahí no ir tan a ciegas, tener ya una info previa, creo yo que ayuda muchísimo. Así Y quería que, hacer una aclaración, y es que hicimos, digamos, no pusimos el lenguaje, digamos, a veces aparece en el libro el lenguaje en masculino o en femenino, pero bueno, eso es para agilizar la, la lectura, nada más que por eso, ¿eh? Así que bueno, quería decir eso. Bueno, Diana, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de entrevistarte, de que nos cuentes muchos más de este hermoso hijo que has parido hace tan poquito, hace un mes. Y, bueno, y te invitamos a que vuelvas a visitarnos. Ay, muchas gracias. La agradecida soy yo por el interés, por la pasión que han puesto. Se nota que les encanta el tema, que son además muy talentosas, que saben escuchar y que tienen un compromiso muy, o sea, una vocación. La vocación es un llamado, ¿no? Ese llamado ustedes lo tienen así como muy, muy fuerte. Y gracias a ustedes, muchísimas gracias. Estoy en el puerperio yo, sí, acá, con el libro, con todos los síntomas. Así que bueno, muchísimas gracias. Es un honor estar en Conciencia Holística. Un honor también estar con ustedes y con la audiencia. buenísimo. Silvia. Bueno, muchas gracias Diana, ha sido un placer tenerte en nuestra casa y sí, como dice Lore, próximamente vamos a estar haciendo una segunda parte seguramente justamente para hablar un poquito de estos temas que quedaron en el tintero, ¿no?
Cómo Así no, que, cuando quieran, será un gusto, un placer. excelente, para nosotras también. Así que bueno, llegamos al final de este episodio. Lo van a poder ver en YouTube y posteriormente en Spotify o en la plataforma que utilicen para escuchar podcast. Y bueno, nos reencontramos la próxima. Bueno, Adiós. muchas gracias. Adiós. Chao, Hasta luego. chao. Gracias.